Entonces dice la Reina Valera en capítulo 1 de Mateo, verso 18. Dice: ahora, el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Cuando su madre María estaba prometida en matrimonio a José, antes de que ellos estuvieran juntos, se encontró con hijo del Espíritu Santo. Dice ahora el 19: luego José, vamos a ver acá, dice la reina en la Biblia del Rey Santiago, su esposo, siendo un hombre justo y no queriendo hacer un ejemplo público de ella, quiso dejarla en forma privada. La pregunta es si era su esposo, lo cual no era, no sé por qué ponen esposo, porque él decidió, es decir, él todavía no había estado con ella, porque no estaba casado, estaba prometido el matrimonio. Voy a buscar la nueva versión internacional para ver qué nos dice. Lo interesante sería buscar una Biblia interlineada. Bueno, busqué y la nueva versión internacional también dice prometida, que María estaba prometida en matrimonio, pero dice que José era su esposo. Bueno, en todo caso, voy a volver a mirar la concordancia a ver por qué no me aparece el término novio o novia, y lo voy a cotejar buscando estos versos en la Biblia del Rey Santiago. En esta concordancia de la Reina Valera no sale el término novia, novio o novia, entonces voy a buscar con el término esposo. Dice acá, por ejemplo, en Lucas, dice por ejemplo, en Mateo 9:15, Marcos 2:19 y Lucas 5:34 dice este texto, entre tanto que el esposo está con ellos. Sin embargo, yo estoy seguro de que en la Biblia del Rey Santiago dice el desposado, o sea, el que está prometido en matrimonio. El Mateo 25:1 dice que 10 vírgenes que salieron a recibir, yo creo que es igualmente al desposado, porque fíjense que si fuera el esposo, entonces no serían vírgenes. Ahora, sino que está prometido, y tanto que se habla de las bodas del Cordero en el libro del Apocalipsis. Por ejemplo acá, bueno, en Juan, no, vamos a ver qué otros términos. Dice por ejemplo en Juan 3:29, el que tiene la esposa es él más el amigo. Bueno, hay un verso que se refiere, que estoy seguro de que es realmente el desposado, o sea, el novio, el que está prometido en matrimonio. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, dice que los que... No, ese no. En la segunda Corintios, esa sí está buena, 11:2, dice, pues os he desposado con un solo esposo. Pero, bueno, eso estaría correcto en cuanto, pero de todas maneras no es el marido todavía. En el Apocalipsis 19, verso 7, llegado a las bodas del Cordero y a su esposa, yo creo que a la novia. Y ahora sí que en el Apocalipsis 21:2 se habla de la Nueva Jerusalén dispuesta como una esposa, yo creo que es una novia. Y dice acá en el 21:9, dice esta concordancia, dice que ven acá, te mostraré la esposa del Cordero. Creo que es la novia. En el Apocalipsis 22:17 dice el espíritu y la esposa. Yo creo que es el espíritu y la novia. Bueno, eso hay que cotejarlo todo en la Biblia del Rey Santiago o en la nueva versión internacional, porque lo que quiero establecer es que hay una diferencia entre la Iglesia de Dios que yo encontré, que se le llama novia, que son los creyentes que
habían puesto su fe en el Evangelio del Reino que comenzó a ser predicado por Juan Bautista, nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, y también durante el periodo del libro de los Hechos. Entonces veo que encontré que se diferencia, que a esta se le habla de que es la novia. Incluso si uno buscara el término vírgenes, también encontraría que en una de las cartas a los Corintios se habla de los creyentes como vírgenes. Vamos a ver si está acá en esto de esposo. No está ahí. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, pues os he desposado con un solo esposo. Voy a buscar el término virgen, a ver si en alguna de las cartas se refieren a los creyentes de la Iglesia de Dios como vírgenes, lo cual creo que sí es así. Bueno, ya encontré un verso, incluso en esta misma concordancia de la Reina Valera, en la que va en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2, menciona que el apóstol quiere presentarlos como una virgen pura. Entonces, vemos que no puede ser entonces esta iglesia la esposa, pues es una iglesia que se va a casar en las bodas del Cordero con nuestro Señor Jesucristo. Veamos que es bueno siempre investigar estos términos y quiero volver a esta concordancia con el término de esposo o esposa, porque quiero cotejar estos textos donde en la Reina Valera se denomina esposa, en muchos textos del Nuevo Testamento, que estoy seguro que en la Biblia del Rey Santiago, en la Nueva Versión Internacional, no sale novio o novia. Bueno, acá en Apocalipsis 22, 17 tenemos, esta es la Nueva Versión Internacional en inglés, el espíritu y no sale el término esposa, sino y la novia, o la que está prometida pues en matrimonio. Dicen, vengan y dejen que quien oiga diga, vengan, quien quiera que esté sediento, déjenlo venir, y quien quiera desee, déjenlo tomar del regalo gratis del agua de la vida. Esto es en la Nueva Versión Internacional. Voy a leer otros versos que son el Apocalipsis 21, 2 y 9. Vamos a buscar de una vez. Dice acá en el Apocalipsis 21, 2 y 9: vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo como del cielo de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su marido. Yo creo que es para su marido, acá es el que está prometido a matrimonio. Y oí una voz alta o dura del trono diciendo, bueno, es el 21, 2 y 9. Vamos a ver qué dice el 9. Ese era el 2. Vamos a ver qué dice el 9. Uno de los 7 ángeles que tenía las 7 vasos llenos de las 7 plagas, vino y me dijo a mí, venga y le mostraré a usted la novia. Dice acá, o sea, la prometida del matrimonio. Después dice, la esposa del Cordero. Bueno, y después va a buscarlos en la Biblia del Rey Santiago. Y lo otro sería el 19.7. 19.7. Vamos a ver el 19.7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero ha venido,
Entonces veamos que todavía no era la esposa. Eso es un evento futuro. Por eso yo creo que en la iglesia de Dios, que está en las cartas de Pablo, se habla de vírgenes que están pues siendo santificadas o siendo preparadas para las bodas. O sea que yo no creo que, dice acá, porque las bodas del Cordero ha venido y dice acá, no creo que sea a su esposa, dice acá, y su novia se ha hecho a sí misma, se ha preparado. Y después dice, lino fino, brillante y limpia, se le ha dado a ella para vestir, o sea que es el traje de bodas. Dice acá, lino fino son los actos justos de los santos. Entonces, y esto es en la nueva versión internacional. Si yo buscara en la Biblia del Rey Santiago, yo creo que realmente que, como habíamos visto, el término esposa es para la iglesia Israel, el término novia es para la iglesia de Dios que en el futuro, ya hechos futuros, después de que finalice la presente dispensación, y hechos que están relatados en el libro del Apocalipsis, celebrará sus bodas, que son las bodas del Cordero. También había mencionado que los miembros de la Iglesia de Dios, la esperanza de ellos es la ciudad, que es la Jerusalén celestial, que es la misma Nueva Jerusalén que después desciende del cielo en Apocalipsis 21. Bueno, entonces tomo el primero, que es Apocalipsis 22:17 en la Biblia del Rey Santiago. Y el Espíritu y la novia dicen, vengan, y dejen que el que oiga diga, vengan, y dejen que el que tenga sed venga, y quien quiera quien quiera venir, déjenlo tomar del agua de la vida gratuitamente. Bueno, el otro sería, vemos que se refieren a novia, no se refieren a esposa. Después sigue Apocalipsis 21, 2 y 9. Vamos a ver. Leamos el 9, Apocalipsis 21, 9. Y vino hacia mí uno de los 7 ángeles, quien tenía los 7 vasos llenos de las 7 últimas plagas, y conversó conmigo diciéndome, venga, acérquese, le mostraré la novia, que dice acá, la novia, y después la esposa del Cordero, porque ya parece que se había casado. Y me llevó en el espíritu a la gran ciudad, que es la Jerusalén, Santa Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. Bueno, y el 2, ¿qué le dice? El 2 dice, sería el 21, 2 y 9, veamos el 21, 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendiendo de Dios desde el cielo, preparada como una novia adornada para su marido. Bueno, y luego tenemos el Apocalipsis 19:7. Alegrémonos y regocijémonos y démosle honor a Él, porque las bodas del Cordero han venido, y a su esposa, dice acá, su esposa se ha preparado. Vemos que como estos últimos son antes que el de Apocalipsis 21, por eso se refiere como, o sea, hay que ver en qué momento fueron las bodas del Cordero. Yo creo que fueron en este momento, que es en el 19:7. Dice acá, en el 8, y a ella se le ha otorgado el que pueda vestirse de lino fino. Y luego en el 9, y él me dijo a mí, escribe, felices
quienes son llamados al matrimonio, a la cena de matrimonio, ¿cierto? Entonces esto nos da para concluir de que las bodas son futuras y que entonces la iglesia de Dios todavía no es la esposa, sino que es la desposada, la prometida en matrimonio, como era el caso de María con José. Bueno, como vemos, esto de la recta interpretación requiere mucho cuidado en el análisis de los textos, y vemos que si el Espíritu Santo designó un término para Israel en el Antiguo Testamento que era esposa, y luego en el Nuevo Testamento para los creyentes en el Evangelio del Reino los llama la novia, y Jesús se llama a sí mismo el novio, entonces vemos que son diferentes grupos de creyentes que debemos ir diferenciando. Por último, recordemos que a esta iglesia de Dios pertenecen también personas como Abraham, que son los que han sido fieles, o sea, los fieles, los creyentes, como Abraham, son los que van a participar de esta ciudad, que era la promesa pues desde el Antiguo Testamento para los fieles. Y vemos que en cambio, si comparamos estas dos iglesias con la iglesia de su cuerpo, que está revelada en el misterio revelado al apóstol Pablo, vemos que se utilizan términos como el nuevo hombre, que difiere mucho del término novia o esposa, y que entonces debemos tener mucho cuidado en el análisis y la diferenciación de estos términos que utiliza el Espíritu Santo, y teniendo en cuenta que busquemos los textos más precisos, o sea, los textos en Biblias interlineales más originales, ojalá de traducidas del griego al español, para que podamos establecer diferencias entre el término, por ejemplo, esposa y novia, esposo y novio, y así poder ir haciendo correctamente la recta división.